Ensangrentado y con cicatrices de batalla, el solitario soldado humano se paró frente a la deslumbrante reina alienígena con un miedo instintivo creciendo en sus entrañas. El sargento Russell Henderson había masacrado a docenas de su especie ese día, luchando con una ferocidad que dejó a la fuerza de invasión Asari diezmada y desmoralizada. Pero ahora despojado de su armadura y armamento, se encontró cautivo a bordo de la nave insignia enemiga. La reina Ana rodeó su premio bebiendo lentamente cada detalle de su físico cincelado. Lo había visto en el campo de batalla, un dios de la guerra hecho carne, y sintió un hambre desconocida agitarse dentro de ella. Nunca antes un simple humano había encendido un deseo primario tan crudo. Russell era especial, diferente. Ella haría que la sirviera de maneras acordes a sus talentos. Mataste a muchos de mis soldados hoy. Anaras ronroneó arrastrando un dedo sobre el pecho resbaladizo por el sudor de Russell. Se estremeció ante su toque, pero permaneció quieto, enroscado y listo para atacar si se presentaba una oportunidad. Tal pasión, tal habilidad. Creo que te desempeñarás igual de admirablemente en otras arenas. Las intenciones de la reina eran inconfundibles. Ahora la mente de Russell corría buscando escape, resistiendo la atracción instintiva de su embriagadora belleza. Él era un guerrero, no un juguete, y sin embargo con su escuadrón desaparecido y sin ningún arma a mano, ¿qué opción quedaba servir a esta tentadora alienígena o consignar a la humanidad a una lenta extinción bajo el embate Hazar y terse aparentemente, sintiendo sus pensamientos? De campeón, ella lo tendría Russell Henderson. Su fuerza se doblaría a su voluntad, su desafío roto y rehecho, y a través de él ella conquistaría no solo las frágiles colonias humanas, sino el mismísimo espíritu de su resistencia. Por ahora, ella tenía su premio. El resto vendría con el tiempo. Russell se encontró arrastrado a través de los pasillos retorcidos de la nave insignia alienígena, desorientado e hirviendo de rabia, apenas controlable. Los dos enormes guardias Asari que lo flanqueaban no dijeron nada. Sus rostros insectoides y legibles detrás de cascos Kitous lo arrastraron a una cámara cavernosa que solo podía ser la de la reina Anari, santuario privado. La habitación palpitaba con una extraña bioluminiscencia que arrojaba todo en tonos de púrpura y carmesí. Profundas curvas orgánicas y secreciones brillantes le daban al espacio una calidad inquietantemente visceral. En el centro de todo descansaba Anre, reclinada en un trono que parecía haber crecido del mismo material vivo que las paredes. Déjanos, ordenó, y los guardias se retiraron. Con una reverencia sincronizada, Russell se paró solo ante la reina alienígena, muy consciente de su propia vulnerabilidad. Despojado de armas y armadura, solo tenía su ingenio y la fisicalidad cruda que le había servido tan bien en el campo de batalla. Y Tarus Rose cerró la distancia entre ellos con una gracia sinuosa, sus movimientos evocando un depredador mortal jugando con una presa acorralada. Russell se mantuvo firme, negándose a mostrar miedo, incluso cuando una parte primaria de su cerebro gritó, por lo incorrecto de ella, los contornos afilados como navajas, los ojos oscuros como la tinta que no reflejaban luz. Tu desafío es admirablemente tonto, dijo Anre extendiendo la mano para correr por la parte de atrás. De una mano talentosa, a lo largo de la mandíbula de Russell, se apartó del toque saboreando cobre mientras mordía su propia mejilla. Pero en última instancia, feudal. Me servirás, Russell Henderson, en todas las formas que requieran. Ella lo rodeó, arrastrando los dedos sobre la piel, desnuda, mapeando las muescas de viejas cicatrices y la topología dura como el hierro del músculo. Debajo había un hambre en ese toque, una codicia de propiedad que encendió los nervios de Russell con una mezcla de repulsión y algo mucho más peligroso. El aire pesado de feromonas parecía espesarse obstruyendo su garganta, nublando su mente. Preferiría morir, dijo con los dientes apretados y se rió un sonido como de vidrio roto y cosas deslizantes que aún no sabes. ¿A qué extremos exquisitos? Puedo empujarte sin la liberación de la muerte.
Dio un paso atrás, y una pinza blanca como el hueso tocó el costado de su cabeza. Hubo una repentina presión horrible dentro de su cráneo, y un grito silencioso arrancó de su garganta, luz y sombra nadando enfermizamente, mientras olas de dolor se estrellaban a través de él. Se sentía como agujas frías que le perforaban el cerebro y le escarbaban con rudeza. Pensamientos y recuerdos y la voz de Terra atravesaron la agonía simultáneamente dentro y fuera de su cabeza. Esto es solo el comienzo. Mi Russell. Ella creyó: te desarmaré capa por capa hasta que todo lo que quede sea lo que deseo que seas. Es un proceso que tengo la intención de saborear, incluso mientras te retuerces en una angustia exquisita cada momento que pasas bajo mi cuidado. El dolor se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando a Russell jadeando sobre sus manos y rodillas. Se levantó con brazos temblorosos, fijando sus dedos en ING con una mirada asesina. Ella encontró su mirada impasible, la más débil de las sonrisas jugando en su rostro. Sin boca, llévenlo a los corrales de pruebas, dijo la reina, y los guardias regresaron para arrastrarlo una vez más. Dejemos que comience la primera etapa de su educación. Inmediatamente cuando Russell fue sacado de la cámara, su mente corrió con fragmentos caóticos de miedo y furia. La batalla por la tierra continuaría, pero aquí a bordo de esta nave de pesadilla. Una guerra más íntima, estaba apenas comenzando, una que pondría a prueba los límites mismos de su humanidad y quizás destruirlo por completo. Los días se convirtió en semanas mientras Russell soportaba el agotador régimen de los corrales de pruebas. Su cuerpo, ya refinado por años de servicio militar, fue llevado a nuevos límites bajo la brutal tutela de Talnos, el campeón favorito de la reina, el guerrero Hasari. Condujo a Russell a través de ejercicios de combate implacables. Su esqueleto Kenusa era un borrón de movimiento mientras entrenaban durante una sesión particularmente intensa. Talnos inmovilizó a Russell en el suelo. Las mandíbulas chasqueaban a centímetros de su rostro. Mejor a su mano, el alienígena gruñó. Tal vez sobrevivirás lo suficiente para ver a Anne recaer. Los ojos de Russell se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Talnos vaciló al darse cuenta de su desliz. Liberó a Russell y dio un paso atrás. Mandíbulas trabajando en silencio, nada concentrado en tu entrenamiento. Pero la semilla fue plantada en los días que siguió. Russell escuchó atentamente las conversaciones susurradas de guardias y asistentes, captó fragmentos, un nombre que Borans pronunció con una mezcla de miedo y reverencia. Silencio, charla de disenso entre las castas nobles. Durante su siguiente interrogatorio con Annes, Russell decidió probar las aguas. Mientras sus sondas psíquicas desgarraban su mente, dejó escapar pensamientos cuidadosamente seleccionados, pistas de complots oídos por casualidad. Imagina conspiraciones. Anares retrocedió su rostro. Generalmente impasible, se retorció con un destello de emoción genuina. ¿Qué viste?, exigió, garras clavándose en sus hombros. Russell jadeó, fingiendo confusión. No se destella un nombre, Borans. Los ojos de la reina se entrecerraron hasta convertirse en rendijas de obsidiana. Ella caminaba por la cámara murmurando para sí misma en el idioma chasqueante de los Hasari. Russell vio una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho por primera vez desde su captura. Sintió una grieta en la armadura de control de Ans. Las semanas pasaron y Russell se encontró más atraído por la red de la política Hasari. Andaris lo mantuvo cerca usándolo como caja de resonancia. Para su creciente paranoia, interpretó su papel alimentando cuidadosamente sus sospechas mientras mantenía un aire de sumisión confusa. El intento de asesinato llegó sin previo aviso. Russell y Antares estaba sola en su cámara privada cuando la pared explotó en Ward a través del humo y los escombros. Russell vislumbró las enormes formas de los guerreros Hasari, armas levantadas. El tiempo pareció ralentizarse. El cuerpo de Russell
Siguió avanzando puro instinto perfeccionado por ejercicios interminables. En los corrales de pruebas, abordó a Anes protegiéndola con su propio cuerpo, mientras rayos de energía chisporroteaban sobre su cabeza. En un movimiento fluido, rodó hasta ponerse de pie, agarrando un arma Hazari caída. Los momentos siguientes fueron una confusión de violencia. Russell luchó con un salvajismo que lo sorprendió a sí mismo, su arma prestada, escupiendo muerte a velocidades inhumanas cuando terminó la cámara. Estaba llena de cáscaras humeantes de DVE asesinos y Tarus Rose. Lentamente sus ojos se fijaron en Russell con una intensidad que hizo que se le erizara la piel. «¡Me salvaste!», dijo su voz espesa, con una emoción que no podía ubicar Russell, avanzando todavía respirando pesadamente. «¿Qué pasa ahora?». Las mandíbulas de la reina hicieron clic decisivamente. «Ahora, mi Russell, casaremos, pero Ja pagará por esta traición». Hizo un gesto, y un panel se abrió deslizándose en la pared de la cámara. En el interior había una serie de armas y armaduras Azari avanzadas. «Has demostrado tu valía», dijo, «que estos son tuyos. Úsalos para erradicar la conspiración que nos amenaza». Mientras Russell se puso el Alien Gear, sintió una extraña emoción por primera vez desde su captura. Tenía un propósito claro y los medios para actuar. Lo que viniera después ya no era solo un prisionero, era un jugador en un juego con apuestas galácticas. Y Tarus lo miró con ojos brillantes. «¿Estás listo, mi campeón Russell?». La miró a los ojos. Su expresión era ilegible. Listo. El mundo de Russell se convirtió en una mezcolanza de operaciones encubiertas e intrigas sombrías, mientras él y Anares perseguían la conspiración de Bjorn. Cada misión los empujaba más profundamente en una red de peligros que probaba los límites de su incómoda alianza. Durante una infiltración particularmente arriesgada de una fortaleza Boran, Russell se agazapó detrás de un mamparo. Su armadura Geyser prestada zumbaba con energía apenas restringida. La voz de Ans crepitó en su oído. «El núcleo de datos debería estar justo adelante. Necesitamos esos archivos sobre los experimentos genéticos», advirtiendo, aunque ella no podía verlo, y avanzó lentamente. Adelante, los pasillos estaban inquietantemente silenciosos, lo que le puso los nervios de punta cuando dobló una esquina. La razón del silencio se volvió horriblemente clara. Un escuadrón de soldados Azari yacía esparcidos por el suelo, sus exoesqueletos agrietados y goteando. De pie sobre ellos había 5 figuras imponentes que solo podían ser los rumoreados supersoldados de Bjorn. Se giraron como uno solo y fijaron a Russell con miradas depredadoras. «Anares, tenemos un problema», le susurró a Su'Kal antes de que pudiera responder. El supersoldado más cercano se lanzó a la velocidad humana. Russell apenas logró esquivarlo. Sintiendo que el viento del ataque lo rozaba, disparó su arma, pero los rayos de energía apenas parecieron frenar a la monstruosa creación mientras retrocedía desesperadamente, tratando de crear distancia. Thanos irrumpió en el pasillo con un grito de batalla. El campeón Azari se lanzó contra los supersoldados, lo que le dio a Russell unos segundos preciosos, pero incluso la considerable habilidad de Thanos fue superada por su fuerza y velocidad mejoradas. Un golpe feroz lo envió a estrellarse contra una pared. Su caparazón se agrietó siniestramente. No, Russell gritó corriendo para ayudar a Tala, pero los supersoldados ya habían vuelto su atención hacia él, cortando su camino de retirada. De repente, Ann apareció detrás de él, sus ojos brillaban con energía psíquica. «Russell, puedo darte el poder para luchar contra ellos, pero debes dejarme entrar. Abre tu mente». El tiempo parecía ralentizarse mientras Russell sopesaba sus opciones: confiar en la reina alienígena que lo había torturado y manipulado, o enfrentar una muerte segura a manos de estas abominaciones. Con una oración silenciosa, cayeron sus defensas mentales en el momento en que la conciencia de Ans tocó su mundo. Russell explotó en una sensación. La energía psiónica pura recorrió su cuerpo, encendiendo cada terminación nerviosa. Sintió la presencia alienígena de la reina, inundando sus pensamientos y guiando sus movimientos con una velocidad y precisión sobrenaturales. Lo que siguió fue una confusión de violencia que perseguiría los sueños de Russell durante años.
Su cuerpo se movió con gracia líquida y golpeó con una fuerza que destrozó a Kitten y pulverizó la carne. La fuerza superior de los supersoldados no significaba nada frente a su nueva velocidad, y las aplastantes olas de energía psíquica que desató cuando terminó, Russell se puso de pie mirando en medio de una escena de carnage. Sus pupilas se dilataron por la conexión cortada con Andrés. La reina se acercó a él con cautela, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y hambre posesiva. Mi Russell respiró, extendiendo la mano para tocar su rostro. Eras magnífico. Se apartó de su toque todavía, luchando por procesar lo que acababa de suceder. El poder que había ejercido era intoxicante, aterrador en su intensidad. Una parte de él ansiaba más incluso cuando su lado humano retrocedió ante la naturaleza alienígena de esto. Thanos Russell logró graznar haciendo un gesto hacia el guerrero Asari caído, Anis. Asentado con la cabeza, invocando drones médicos para cuidar a su campeón mientras trabajaban para estabilizar a Thanos, se volvió hacia Russell con una intensidad que le puso los pelos de punta. «No puede permanecer como eres», declaró. «Has probado el verdadero poder, ahora déjame rehacerte, mejorarte para que coincida con estas nuevas amenazas». Russell abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. El recuerdo de eso, Rush psiónico, cantó en su sangre susurrando promesas seductoras, de fuerza. Más allá de la imaginación y debajo de todo un miedo creciente, no de los enemigos de Ant o Sus, sino de su propia hambre desesperada por más. La mano de Russell tembló cuando la caída de su rostro, los ojos de la reina lo perforaron expectantes y hambrientos antes de que pudiera responder las alarmas. Sonaron por toda la nave. «¡Estamos bajo ataque!», gritó Talos tropezando para ponerse de pie a pesar de sus heridas. Las fuerzas de Boran han atravesado las defensas externas. Iteras, Sisea, mandíbulas chasqueando furiosamente hacia la cubierta de comando, ahora corrían por pasillos ya haciendo eco con los sonidos de la batalla. Los sentidos recientemente mejorados de Russell captaron el olor acre de las armas de fuego y el sabor metálico de la sangre derramada de Heiser mientras se acercaban al centro de comando. Una explosión masiva sacudió la nave, y Teras miró hacia afuera. Russell abordó a la reina cuando una sección de la masa se había derrumbado. Por poco los dos rodaron hasta detenerse, cuerpos presionados cerca por un latido. Russell sintió el calor alienígena de ella, olió la extraña especia de sus feromonas. Luego la realidad se estrelló de nuevo cuando un escuadrón de supersoldados Joran dobló la esquina. Sus formas aumentadas empequeñecieron incluso a los guerreros Asari. Implantes cibernéticos que brillaban malévolamente debajo de la piel translúcida protegida a la reina. Rugió Thanos cargando hacia adelante con los guardias restantes. Pero fueron superados cayendo uno por uno ante el asalto implacable. Russell disparó su arma, pero los rayos de energía parecieron disiparse sin hacer daño contra los supersoldados. Escudos mejorados. La voz de Anari atravesó su pánico creciente. «Russell, debemos unirnos de nuevo. Es nuestra única oportunidad». Dudó recordando el intoxicante rush de su fusión anterior, pero no hubo tiempo para la duda cuando los supersoldados se acercaron. Russell abrió su mente. El mundo explotó en fragmentos prismáticos de sensación y la conciencia de Tera se estrelló contra él como un maremoto que amenazaba con barrer su propio sentido de sí mismo. Pero esta vez ella empujó más profundamente tejiendo hebras de su visión alienígena en la tela de su siendo. Russell gritó. Su cuerpo se convulsionó mientras la biotecnología Hasari reescribía su código genético a un nivel fundamental. Los huesos se alargaron y remodelaron, los músculos se densificaron. Los caminos neuronales se reconfiguraron en nuevas geometrías imposibles cuando la transformación terminó. Russell se levantó sobre pies inestables, flexionó los dedos con garras afiladas como navajas, sintiendo el poder vibrando a través de cada célula. Los supersoldados se detuvieron claramente desconcertados por su metamorfosis.
Russell se movió más rápido que el pensamiento, cruzando la distancia entre ellos. En un borrón, su nueva fuerza le permitió atravesar sus defensas fácilmente en unos momentos. El corredor estaba lleno de cuerpos rotos. Las fuerzas de Boran entraron en tropel, pero Russell los atravesó con una eficiencia aterradora, pero con cada vida que tomaba, una parte de él retrocedía con horror. Estos eran humanos. No importa cuán alterado estuviera él, seguía siendo humano o se había convertido en algo más, y la presencia de Terrace pulsó en su mente. Instándolo a seguir adelante, se abrió paso hasta la cubierta de comando, un torbellino de energía psíquica y letal, precisión. Pero, incluso mientras triunfaban, Russell sintió la creciente debilidad de la reina. Su unión había tenido un efecto devastador en ella. Cuando cayó el último del grupo de abordaje de Boran, se materializó una nueva amenaza. La pantalla principal se encendió y reveló una flota de naves de guerra humanas. Sonó una voz ronca. Este es el almirante Thorn, de la Fuerza de Defensa de la Tierra y Teres. Su reinado de terror termina. Ríndete o sé destruido. La cabeza de Russell nadaba con lealtades conflictivas. Había jurado defensor a la humanidad, pero la influencia alienígena de Anas ahora inundaba su propio ser. La reina tropezó, claramente incapaz de luchar. Sus ojos se encontraron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Salto de emergencia y Teras Crow. Ahora el cuerpo transformado de Russell interactuó directamente con los sistemas de la nave. Inició un salto a ciegas. Sintió que el tejido del espacio-tiempo se retorcía a su alrededor mientras las estrellas se desdibujaban en rayas de luz. Un pensamiento se hizo eco en su mente fracturada. ¿Quién soy yo? Ahora Russell es el... La conciencia se volvió a enfocar cuando la nave se sacudió y las alarmas de disformidad sonaron y la iluminación de emergencia bañó la cubierta del mando con un extraño resplandor rojo. Se volvió hacia Anne. Su forma, que alguna vez fue imponente, ahora estaba desplomada contra un panel de control. ¿Dónde estamos?, preguntó. Su voz era un ronco áspero desconocido para sus propios oídos. Las mandíbulas de Anne hicieron clic débilmente. Coordenadas desconocidas, sistemas fallidos. Un escaneo rápido confirma sus palabras. Eran una deriva en un sector inexplorado. El núcleo de energía de la nave resultó gravemente dañado por el salto a ciegas. La visión mejorada de Russell identificó un pequeño planeta habitable a través de la pantalla de visualización. Señaló que era nuestra única opción. Con la poca energía que quedaba, Russell guió la nave averiada hacia un aterrizaje brusco en las afueras de lo que parecía ser un puesto de avanzada humano. Cuando la nave se detuvo, recogió a los debilitados Anies y se dirigió a la salida. El aire afuera era delgado y acre y picaba las fosas nasales de Russell. Se agachó. Tar acunó contra su pecho mientras inspeccionaba sus alrededores. El puesto de avanzada era una colección destartalada de estructuras prefabricadas, apenas visibles a través del polvo, que se arremolinaba a un grito distante, lo dejó paralizado. Movimiento en el lugar del accidente. La mente de Russell se aceleró. Necesitaban suministros de refugio y tiempo para que las entradas se recuperaran, pero rebelarse podría significar captura, o peor. Sintió una suave presión en su mente. Tares se extendía a través de su vínculo psíquico, sus pensamientos eran débiles pero claros, esconderse, reagruparse Russell, avanzando, deslizándose hacia las sombras de un barranco cercano mientras se movía, captó fragmentos de conversación que se llevaban a cabo en el viento, recompensa por cualquier Asari. Especialmente la reina, su control sobre los Anes, se presionaban siendo perseguidos durante los días. Russell evadió las patrullas humanas, confiando en sus sentidos aumentados, y la guía psíquica debilitada de Anes. Buscó suministros al amparo de la oscuridad, mientras atendía a la condición deteriorada de la reina en la quinta noche, mientras aplicaba un pus improvisado a las heridas de Anes. Ella, Russell, se agitó. Ella, ásperamente. Siento tu conflicto. Él hizo una pausa encontrando su mirada multifacética. Yo no sé qué hacer. Él admitió que podría terminar esta transmisión y tú estarías bajo custodia humana. La guerra podría terminar y las mandíbulas de Tauro se crisparon en lo que él había llegado a reconocer. Como una sonrisa,
Y aún así dudas por qué la mano de Russell inconscientemente fue a su pecho, donde podía sentir el ADN alienígena pulsando a través de sus venas. «Eres parte de mí. Ahora», él susurró. «No sé si puedo volver a lo que era». Los ojos de la reina brillaron con una intensidad que atravesó su estado debilitado. «Entonces tal vez forjemos un nuevo camino juntos». Ella delineó su propuesta: rendición, negociación, exilio, una oportunidad de construir algo nuevo lejos de la guerra que los había consumido a ambos la mente. De Russell se tambaleó ante las posibilidades antes de que pudiera responder. Un vino agudo cortó el aire. Una nave furtiva. Azari se materializó en lo alto, vomitando un escuadrón de asesinos. Sus armaduras llevaban el sigilo de Borans protegido a la reina. El grito de batalla brotó de la garganta de Russell mientras entraba en acción. Su cuerpo se movía con gracia inhumana. El primer asesino cayó ante un rayo de energía apuntado con precisión. El segundo se desplomó bajo el aplastante agarre de Russell. Pero siguió llegando ola tras ola de guerreros Azari de élite, y Teres rose inestablemente, sus poderes psíquicos debilitados atacando a sus atacantes. Russell sintió su presencia rozar su mente, ofreciéndole fuerza, pero la apartó. Ella necesitaba conservar su energía. Un tiro afortunado rozó el hombro de Russell haciendo tropezar. Miró con horror cuando la espada de un asesino se arqueó hacia la espalda. Expuesta de Anas no rugió, lanzándose adelante hacia... Pero fue demasiado lento, demasiado lejos. Una andanada de fuego de plasma estalló desde la cresta de arriba, cortando al asesino en medio del ataque. Russell se giró para ver un escuadrón de humanos fuertemente armados avanzando liderados por un hombre canoso, cuyo rostro lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El mayor Davis Russell respiró los ojos de su ex oficial al mando. Se abrió de par en par por la sorpresa al ver la apariencia transformada de Russell. «Dios mío, Hawthorne, ¿qué te han hecho?» Antes de que Russell pudiera responder y Teres se desplomara, la atrapó acunando su cuerpo inconsciente mientras el escuadrón de Davis. «Los rodearon armas apuntando a la reina caída», dijo Sir Russell con voz espesa por la desesperación. «Puedo explicarlo todo, pero primero necesitamos tu ayuda. Ayuda». La voz de Russell se quebró con urgencia. «Necesita atención médica». El alcalde Davis vaciló. Su rostro desgastado se cubría con una máscara de emociones conflictivas. «Hawthorne, me estás pidiendo que ayude a un combatiente enemigo». El mismo alienígena que un violento temblor sacudió el cuerpo de Anne, interrumpiendo las palabras de Davis. Russell sintió una oleada de pánico cuando sus ojos multifacéticos se abrieron desenfocados y vidriosos. «Por favor», imploró Russell, mirando fijamente a su antiguo comandante. «Sé que es mucho pedir, pero hay más en juego aquí de lo que te das cuenta». El corazón de Davis dio un vuelco, pero se acercó con la cabeza secamente. «Médico, ven aquí ahora», mientras el médico del escuadrón se apresuraba a avanzar. Las alarmas sonaron desde el puesto de avanzada cercano. La audición mejorada de Russell captó el parloteo frenético de los canales de comunicación. «Fuerzas Azari en camino. Todas las unidades se preparan para un asalto inminente». El suelo tembló cuando una nave de desembarco pretoriana gritó por encima. Sus armas ya estaban atacando las defensas humanas. La mente de Russell corrió. El equipo de extracción había llegado temprano, probablemente anticipando la resistencia, señor. Necesitamos mover a uno de los soldados de Davis, gritando haciendo un gesto urgente hacia un búnker cercano. Davis balanceándose con la cabeza con gravedad. «Hawthorne viene con nosotros si la traes». Russell reconoció el cuerpo inerte de End, siguiendo a Davis y su escuadrón mientras corrían para cubrirse. El aire crepitaba con rayos de energía y explosiones de fuego de plasma. Sacudió el puesto de avanzada arrojando escombros que llovían a su alrededor. Apenas lograron entrar en la estructura reforzada antes de que estallara un tiroteo masivo. Russell bajó a ANZ con cuidado. Sus sentidos mejorados asimilaron cada detalle del caos afuera. Los equipos de ataque Azari se enfrentarán con las fuerzas de seguridad humanas. Las líneas de batalla cambian momento a momento. «¿Cuál es el plan, señor?», preguntó Russell.
Volviéndose hacia Davis, los ojos del mayor se entrecerraron. El plan es mantener esta posición hasta que lleguen los refuerzos y luego explicarás exactamente qué diablos está pasando. Un temblor psíquico, ondulada a través de la mente de Russell, se dio la vuelta para ver a Antar luchando por incorporarse. Sus ojos ahora ardían con renovada intensidad. Russell dijo con voz áspera, extendiendo una mano temblorosa. Debemos unirnos ahora, antes de que pudiera reaccionar. Y la conciencia de Terry se estrellara contra la suya. La reacción psíquica fue inmediata y abrumadora. Russell se tambaleó agarrándose la cabeza mientras oleadas de patrones de pensamiento alienígenas caían en cascada a través de sus vías neuronales a su alrededor. Davis y su escuadrón gritaron de dolor cayendo de rodillas cuando la onda de choque psíquica los inundó. Solo Russell permaneció de pie, su fisiología híbrida le permitió soportar el asalto mental a través de la neblina de la conciencia fusionada. Russell escuchó el gemido distintivo de los elevadores gravitacionales Asari. Los priorianos habían violado el búnker. Mi reina. Una voz familiar gritó, «Foss. Debemos evacuar inmediatamente». El cuerpo de Russell siguió adelante. El instinto recogió y una vez más miró fijamente a Davis a los ojos, viendo confusión y traición grabadas en el rostro de su excomandante. «Lo siento». «Russell», dijo su voz una extraña mezcla de arrepentimiento humano y dedicación alienígena, «pero esto es más grande que todos nosotros». A velocidad humana se lanzó pasando a los humanos incapacitados. Y fuera del búnker, los guardias petorianos formaron un círculo protector a su alrededor, y los Terriers, mientras corrían hacia la nave de desembarco que los esperaban los rayos de plasma, pasaron silbando junto a ellos. Las fuerzas humanas se reunieron para montar un contraataque. Russell sintió un impacto punzante en su hombro, un golpe rasante que lo habría paralizado antes. De su transformación estaban casi en la nave, cuando sonó una voz familiar detrás de ellos. Hawthorne se detuvo. Russell se giró para ver al mayor Davis, su rostro contorsionado por el esfuerzo, mientras luchaba contra los efectos persistentes del asalto psíquico. El M levantó su arma, apuntando directamente al pecho de Russell. El tiempo pareció ralentizarse. Russell sintió la presencia de Tera en su mente, guiando sus acciones, expandiendo la mano con sus habilidades psíquicas recién despertadas, sondeando los bordes de la conciencia de Davis. «No puedo dejarte ir, Davis», gruñó su dedo apretando el gatillo en ese instante. Russell golpeó no con fuerza física, sino con un estallido concentrado de energía psíquica. Sintió algo romperse y ceder en la mente de Davis, una cabeza de playa establecida en los pensamientos del mayor. Los ojos de Davis se abrieron en estado de shock. Su arma vaciló. «¿Qué? ¿Qué me hiciste?» «¿Te dio una opción, Russell?», respondió su voz pesada con arrepentimiento. «Ven con nosotros. Mayor, te necesitamos». El rostro del mayor se aflojó, su voluntad subsumida por la influencia alienígena, ahora arraigándose en su mente, avanzando mecánicamente, bajando su arma retroceda. Davis le gritó a su escuadrón de aturdimiento, «¡Déjenlos ir!». Russell se dio la vuelta incapaz de ver cómo sus antiguas camaradas obedecían de mala gana. Llevó un trice por la rampa de la nave de desembarco, con Davis siguiéndolo de cerca detrás mientras los motores de la nave rugían a la vida. Russell sintió una mezcla de triunfo e inquietud. Habían escapado. Pero ¿a qué costo? Bajó la mirada a la extraterrestre. Características familiares y completamente extrañas. ¿Qué ahora?, preguntó suavemente, y las mandíbulas de Tera se crisparon en la aproximación de una sonrisa. «Ahora, mi Russell, recuperamos lo que es nuestra nave de desembarco». Aceleró lejos del puesto avanzado humano, llevando a sus improbables pasajeros hacia un futuro incierto en la bodega de carga rodeado de guardias petorianos. Russell acunó a la debilitada reina Hasari. El mayor Davis estaba cerca, sus ojos vacíos una marioneta, cuyos hilos ahora estaban sostenidos por manos alienígenas,
mientras se lamentaban con la flota renegada Hazard, todavía leal a Ann Russell, no podía quitarse la sensación de que había cruzado una línea. La parte humana de él retrocedió por lo que le había hecho a Davis en la traición de su propia especie. Pero el híbrido, el nuevo, yo forjado en fuego alienígena, emocionado por el poder que corría por sus venas. La armada Hazari se alzaba ante ellos una colección de naves con cicatrices de batalla que habían resistido las implacables purgas de Boran mientras atracaban con la nave de mando. Russell sintió la tensión que irradiaba de la tripulación, y el encarcelamiento y la casi derrota de Terry habían sacudido su fe. «Mi reina», dijo Tos, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. «La flota espera sus órdenes, pero hay preocupaciones entre los oficiales y Terar tiene los ojos entrecerrados. Entonces abordaremos esas preocupaciones de inmediato». Russell la ayudó a ponerse de pie sintiendo que sacaba fuerza de su conexión psíquica mientras se dirigían al puente flanqueados por los priorianos y Davis con la mirada vacía. Russell sabía que les esperaba un crisol. Había llegado el momento de demostrar su valía para sofocar el descenso y forjar un camino hacia adelante en esta galaxia desgarrada por la guerra y en lo profundo de los recovecos de su mente rápidamente cambiante. Russell se preguntó cuánto de su humanidad sobreviviría a las pruebas que vendrían. La cubierta de mando de la nave insignia Hazari vibraba de tensión. Russell estaba de pie junto a Anes, muy consciente de las miradas hostiles que lo perforaban desde todas las direcciones. Los oficiales de la reina irradiaban sospecha. Sus mandíbulas chasqueaban con agitación, mientras observaban la abominación híbrida en su enmedio. «Traen esta cosa a nuestro recipiente». Sagrado sisió el comandante Zack, su caparazón rebosante de rabia. Apenas controlado nos contamina con su hedor humano. Los sentidos mejorados de Russell captaron el cambio sutil en las feromonas cuando otros oficiales expresaron su acuerdo. Él se tensó listo para la violencia. En la voz de Tera atravesó la guarida fría e imperiosa. «Lo suficientemente, Russell ha demostrado su valor 1000 veces. Ya no es humano, sino algo más grande, se burló Zack. «O más peligroso, ¿cuánto tiempo antes de que se vuelva contra nosotros? Mi reina, deberíamos terminarlo ahora, antes de que las palabras del comandante murieran en su garganta, cuando el agarre psíquico de Ann se cerró alrededor de su tráquea. Russell sintió la furia de la reina pulsando a través de su conexión compartida, una rabia al rojo vivo que amenazaba con consumir a ambos. «¿Te atreves a cuestionar mi juicio?» Y Terry gruñó con un movimiento de su mente. Arrojó a Zack a través de la cubierta. Se estrelló contra un banco de consolas chispas. Volando los ojos de la reina, brillaron mientras se dirigía a la tripulación aturdida. «Que esto sea una lección. Russell es mi instrumento elegido. Desafiarlo es desafiarme a mí». Y Desafío hizo un gesto y el cuerpo de Zack se elevó. «El aire no se tolerarán espasmos». Un crujido repugnante resonó a través de la cámara cuando el exoesqueleto de Zack implosionó su forma. Sin vida, se desplomó en la cubierta. El silencio llovió. Russell luchó por mantener su expresión neutral, incluso cuando la repulsión y un estremecimiento perverso de poder se unieron en su interior. Vio a Davis los ojos vacíos del mayor. No traicionaron ninguna reacción a la brutal exhibición. Ahora Enus continuó su voz engañosamente tranquila. «Tenemos trabajo que hacer la tripulación». Se apresuró a sus puestos un aura palpable de miedo, impregnando el aire, cuando Russell se giró para seguir a Anari. Un débil brillo en su visión periférica. Lo congeló. Rugió abordando a la reina, cuando una espada de plasma se materializó donde había estado. Su cabeza momentos antes de que estallara el caos envuelto. Las figuras parecieron materializarse de la nada. Sus armas encontraron puntos vulnerables en la armadura Hazari con una precisión aterradora. Los reflejos híbridos de Russell entraron en acción. Su cuerpo se movió a velocidad humana mientras se enfrentaba al atacante más cercano.
Su puño se conectó con una mandíbula invisible. El satisfactorio crujido de un hueso destrozado reverberó a través de su sistema nervioso mejorado. El asesino apareció a la vista. Una ágil criatura reptil con ojos como pozos negros. Espectros, anteras si sea sus propias defensas psíquicas, arremetiendo contra los infiltrados, pero los asesinos de élite de Joren. Russell se agachó bajo una espada oscilante. Usó su impulso para lanzar a otro espectro contra un mamparo. Escuchó el chasquido de una columna vertebral. Sintió una oleada de satisfacción primigenia. La batalla terminó en minutos. Russell se paró en medio de un mar de cuerpos rotos. Su pecho se agitaba. Se volvió hacia Ant. Al ver su propio triunfo salvaje reflejado en sus ojos alienígenas, «Me salvaste», dijo suavemente, extendiendo la mano para tocar su rostro nuevamente. Russell se inclinó hacia su caricia, saboreando la corriente eléctrica de su vínculo psíquico. Era vagamente consciente de que Davis los estaba mirando un destello de algo pasando por el rostro cautivado del humano. «Mi reina», una voz interrumpió. Talnos se acercó con su actitud estoica habitual, conmocionado. «Hemos recibido noticias de que los espectros han atacado múltiples naves en la flota y han tomaron prisioneros». Los ojos de S se entrecerraron. «¿Quién?» Talnos vaciló. «Oficiales de alto rango leales. Tememos que puedan ser sometidos a medidas extremas». Russell sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía muy bien lo que significaban medidas extremas en esta guerra. «Debemos contraatacar», dijo su voz áspera con adrenalina. Actuó a Borans antes de que pueda explotar esta ventaja, y Taurus fortaleció su mente, ya formulando estrategias, preparando la flota para el despliegue inmediato. Sus palabras fueron interrumpidas por un violento temblor que sacudió toda la nave. Las alarmas sonaron mientras la cubierta se tambaleaba bajo sus pies. «Reporta Andaris», ladró una voz aterrorizada de Ensign. Crepitó por el com. Múltiples brechas en el casco. «Mi reina», estaban siendo atacadas desde dentro de los sentidos mejorados de Russell. Reconocieron el vino distintivo de los motores de curvatura temporal que se activaban en toda la nave. Los espectros solo habían sido la primera ola cuando el caos los envolvió. Russell encontró la mirada de Anas. En ese momento supo que su vínculo sería probado como nunca antes, porque la verdadera batalla apenas comenzaba. El casco de la nave gimió bajo la embestida. De distorsiones temporales, Russell se estabilizó contra una consola, sus sentidos híbridos abrumados por la cacofonía de alarmas y gritos psíquicos, y Terry estaba a su lado. Sus rasgos alienígenas se contorsionaron por la concentración. «Debemos completar el ritual», siseó su voz, resonando en la mente de Russell. «Es nuestra única oportunidad», momento en que su carne se tocó una oleada de energía C. A través de ambos los ojos de la reina brillaron con luz de otro mundo. «Ábrete a mí». «Russell, deja que nuestras esencias se entrelacen». Lo hizo Russell. Sintió que su conciencia se expandía fusionándose. Con la psique alienígena de Anne, los límites entre ellos se difuminaron. Los humanos y los Hasari se fusionaron en algo más grande, algo trans. Un dolor trascendente atravesó cada célula del cuerpo de Russell. Se escuchó a sí mismo gritar. El sonido se mezcló con el chillido inhumano de Anas. Sus formas físicas comenzó a deformarse y torcerse la carne, y el exoesqueleto fluía como metal líquido a través de la neblina de la agonía. Russell vislumbró a Davis. La expresión vacía del mayor cautivado se había agrietado, revelando un destello de horror ante la metamorfosis que se desarrollaba ante él. La cubierta del barco se dobló debajo de él cuando una nueva forma tomó forma. Russell sintió que sus extremidades se alargaban, los músculos se hinchaban con una fuerza imposible. El caparazón de Ana se fusionó con su piel creando una armadura impenetrable. Sus mentes chocaron como galaxias en colisión. Pensamientos individuales consumidos en la conflagración, cuando la transformación se calmó. Una sola entidad del Titanic estaba de pie, donde Russell y Anares habían estado. Su enorme estructura empequeñecía a la acobardada tripulación Asari. Los antebrazos terminaban en feroces garras y aguijones, mientras un rostro que no era ni humano ni alienígena
inspeccionaba el puente con ojos compuestos. La voz del híbrido reverberó a través de las mentes de todos los presentes. Somos uno. Somos legión. Con un pensamiento, el ser se acercó a los Asari. Flota miles de mentes, se pusieron firmes, inclinándose ante el poder psíquico de su nuevo gobernante. El híbrido volvió su mirada hacia las estrellas, sintiendo el bloqueo. Deborán. Más allá de la energía crepitó alrededor de la forma masiva. La realidad misma pareció doblarse mientras el híbrido canalizaba su poder. Recién descubierto, las naves de Bjorn se desintegraron bajo el ataque reducido a polvo cósmico por fuerzas más allá de la comprensión mortal. Pero incluso cuando la victoria parecía asegurada, algo salió mal. El híbrido sintió que el tejido del espacio-tiempo comenzaba a desenredarse. Un abismo enorme se abrió en el vacío, amenazando con devorar todo a su paso. Dentro del conflicto mental gastal estalló el fragmento, que una vez fue Russell, retrocedió ante la destrucción que habían forjado, vio el vórtice como un escape, una oportunidad para terminar con esta monstruosa fusión, pero la esencia de Aner resurgió con el deseo de un poder aún mayor, instándolos a cruzar el umbral y reclamar la divinidad. La forma del híbrido comenzó a desestabilizarse, dividido entre dos voluntades en competencia. Los planetas y las estrellas estaban aniquilados en el fuego cruzado psíquico, mientras las esencias de Russell y Anas libraban una guerra dentro de su conciencia compartida en una ruptura cataclísmica final. El híbrido se separó. Dos seres de energía pura emergieron de la carne disuelta. Uno con los últimos vestigios de la humanidad de Russell, el otro encarnando la ambición despiadada de Ana. Se sumergieron en las profundidades errantes de la singularidad, encerrados en una batalla que determinaría no solo sus propios destinos, sino el destino de realidades enteras, mientras desaparecían en el vórtice. Los restos de la flota Hasari se quedaron para observar en silencio atónito, esperando el resultado de una guerra. Más allá de la comprensión mortal, las singularidades se cerraron detrás de ellos, dejando a Russell y Antares a la deriva en un reino más allá de la comprensión mortal. Las energías cósmicas surgieron a través de sus formas fusionadas, desgarrándolas y rehaciéndolas a un nivel subatómico. La conciencia de Russell se encendió luchando con la psique alienígena de Anas en una batalla. Por el dominio por una eternidad comprimida en milisegundos, se casaron con la agalla humana. Chocaron contra la ambición, azar y ninguno dispuesto a renunciar al control. Pero mientras el maelstrom de la creación se arremolinaba a su alrededor, una comprensión amaneció. La división significaba destrucción. Solo la unidad podía preservar su existencia con un esfuerzo insoportable. Russell renunció a su control sobre la individualidad y la esencia de Terras fluyó en él y la de él en ella. Los límites entre ellos se disolvieron, dando nacimiento a algo nuevo, algo trascendente. Un titán emergió de la forja cósmica, su forma de fusión de fisiologías humanas, y Asari, 4 miembros masivos que terminaban en garras afiladas como cuchillas, sostenían un marco imponente enfundado en una armadura quitosa. Los rasgos curtidos de Russell se mezclaron a la perfección con la gracia alienígena de Anas, creando un rostro a la vez terrible y hermosos. Los ojos compuestos de la entidad se abrieron de golpe. Bebiendo el cosmos alienígena que lo rodeaba, fragmentos de memoria, cayó en cascada a través de su mente. Colonias humanas reducidas a cenizas, flotas Asari dispersas a los vientos solares, civilizaciones enteras deshecho por las singularidades, hambre, una voz incorpórea, ni crujidos ni año, sino una mezcla armónica de ambos, reverberó a través del vacío. Somos más, el titán. Flexionó su poder recién descubierto, energía cruda, crepitando a lo largo de sus extremidades con un pensamiento que alcanzó a través de barreras dimensionales, sondeando el tejido de realidades más allá de un universo de Nent llamado Maduro, con potencial para conquista y dominación en una.
Una humanidad incipiente dio sus primeros pasos tentativos hacia las estrellas en otra. Colmenas azari embrionarias despertaron a la conciencia. El vasto intelecto de la entidad calculó incontables permutaciones en busca del vector óptimo para asegurar su supremacía. Un imperativo único cristalizado dentro de la mente, Gastal encontró un punto de apoyo, abrumó toda resistencia. Reclamó el dominio sobre el multiverso mismo. Los últimos vestigios de la humanidad de 1900, Russell y la extrañeza de Anas se fusionaron en perfecto acuerdo, su voluntad compartida se convirtió en una fuerza imparable. De la naturaleza, la atención del titán se fijó en un nexo dimensional que pulsaba con vida, imposibilidad. Se lanzó adelante hacia desgarrando las paredes. Entre mundos, mientras atravesaba la realidad elegida, una onda expansiva de poder inimaginable barrió hacia afuera, incontables estrellas parpadearon fuera de la existencia, sus luces brillaron como velas en un huracán, brazos galácticos enteros desenredaron el mapa mismo de la creación. Reescrito por la mera presencia de la entidad en mundos incontables, seres sintientes temblaron como un terror incomprensible se apoderó de ellos. El coloso manifestó plenamente sus pies aterrizando en un mundo que alguna vez fue verde en un instante. La atmósfera fue despojada, la superficie raspada hasta el lecho de roca, el tiempo mismo doblado a la voluntad de la entidad retorciéndose en nudos no lineales que desafiaban la comprensión mortal a través de la galaxia. Civilizaciones que habían perdurado durante eones se derrumbaron. Bastas. Mentes artificiales fueron llevadas a la locura por el asalto psíquico de los titanes. Colectivos supermentales telepáticos destrozados en fragmentos farfullantes. Los imperios poderosos simplemente dejaron de ser borrados de la historia por un solo pensamiento concentrado. El hambre de la entidad creció con cada conquista. Absorbió la esencia de los mundos caídos, transmutando materia y energía para alimentar su evolución sin fin. Galaxia tras galaxia cayó antes de su inexorable avance. Cada victoria lo impulsaba hacia nuevas realidades, nuevas dimensiones para subyugar, y sin embargo, en lo profundo del núcleo de los tiranos cósmicos, los ecos de sus progenitores permanecieron un soldado llamado Russell Henderson, cambiado para siempre por fuerzas más allá de su comprensión. Una reina alienígena llamada Antares, su sede de poder finalmente mató a Aka con una infinidad de conquista. Sus viajes individuales habían terminado, pero su legado combinado remodelaría la existencia misma por la eternidad. Continuó la cruzada de los titanes. Su apetito por el dominio era insaciable mientras atravesaba los muros de otro universo. Su voz resonó en todas las realidades. Somos el final de todas las cosas. Somos el comienzo de todo. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.